Bueno, muy buenos días a todos. Quiero, primero que todo, y yo no sé si es buena idea, pero quiero excusarme por mi calzado. Y algunos se dieron cuenta que estoy en sandalias. Es por un problemita que tengo ahí en el dedo. Lo que pasa es que yo soy una persona que me distraigo muy fácilmente y no quiero que nadie se distraiga con eso. ¿Ok? No estoy poniendo una moda nueva ni nada, nada de eso. Solamente que no me pude poner el zapato esta mañana. Aunque un niño me dijo ayer que me vio en chancletas, ay, tú tienes los zapatos de los hombres de Dios. Me gustó cómo sonó del niño. Muy bien, pero yo sé que ustedes están aquí no para ver mis zapatos, ni eso no importa. Estamos aquí es para estudiar la palabra de Dios y arrancamos una serie la semana pasada que titulamos eh, Poesía que alimenta el alma. Poesía que alimenta el alma. La idea es que nosotros no sabemos eso, pero nuestra alma tiene sed de Dios, ¿sí? Nuestro ser está buscando a su creador y muchas veces no somos conscientes de eso. Dios nos está buscando y Dios nos está atrayendo hacia Él, pero no nos damos cuenta que nuestra alma tiene sed de Dios, así como nuestro cuerpo tiene necesidades, nuestra alma también. Y una de ellas es reencontrarse con su creador. Y eso ocurre de la mejor forma cuando no solamente hay un encuentro temporal, sino permanente e inicia una relación con su creador. Y todo lo que la Biblia enseña va en esa dirección. Todo lo que la Biblia nos enseña, el mensaje desde Génesis a Apocalipsis tiene que ver con eso. Entonces, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y hemos arrancado esta nueva serie, por eso quiero invitarles a todos esta mañana que abran sus Biblias en el libro de Salmos, los Salmos, y vamos a estar estudiando el Salmo 95 esta mañana. Salmo 95. Como yo dije la semana pasada, este es uno de los libros más conocidos en la Biblia. Muchos memorizan porciones de este libro, pero lo interesante es que muchas veces este libro también pierde su ritmo, pierde su sabor hablando del alimento para el alma. Y es porque lo usamos de forma equivocada, de forma mística, y no encontramos en él el mensaje principal del que nos habla. Por eso la semana pasada cuando introducimos esta serie hablamos del Salmo 1, que nos ayudó a entender que principalmente lo que Dios quiere o los autores con los salmos es ayudarnos a entender quién es Dios a través de su palabra y la importancia de la palabra para poder adorar a Dios como es Dios. O sea, no podríamos adorar a nuestro Dios desconociendo la palabra de Dios. Porque todo lo que conocemos de Dios correctamente, lo hemos conocido a través de su palabra. Entonces no podríamos adorar a Dios correctamente si ignoramos su palabra. Y el Salmo 2, que estuve tentado a predicar el Salmo 2 porque es el segundo punto de introductorio a todos los salmos. Sin embargo, eh, había un mensaje en nuestro canal que fue predicado por el pastor Jonathan, si mi mente no me falla, sobre ese salmo. Si quieren escucharlo, yo no tuve el tiempo de escucharlo, quería escucharlo esta semana, pero no tuve el tiempo de escucharlo. Pero es un buen mensaje. Pero los salmos son esos mensajes que enriquecen nuestra adoración a Dios, nuestro entendimiento de nuestro Salvador. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Cuando ustedes estaban arreglando esta mañana para venir a este lugar, ¿cuál era su idea de lo que pasaría esta mañana? O sea, usted se estaba escogiendo su ropa, se estaban peinando, algunos afeitando, veo que otros no. ¿Qué estaban pensando al venir acá? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué pasaría, o sea, después de llegar acá y terminar este servicio? ¿Cuáles eran las expectativas de cada uno? Yo no quiero que me las comparta, solamente quiero que las piense. Piénselas ahí en su cabeza. Porque todos tenemos expectativas diferentes, razones de lo que esperamos que suceda cuando termine este servicio. ¿Mm? Cuando el pastor diga amén y ya podemos ir.
Pero ¿será que hay una expectativa que deberíamos tener todos en común? ¿Será que hay una expectativa mayor que la que lo trae hoy aquí a usted, a este lugar? La idea principal del salmista aquí en el Salmo 95 es mostrarnos correctamente las razones por las cuales debemos acercarnos a Dios. Ustedes saben que hay muchas razones, ¿cierto? Pero las razones que son importantes para Dios, no solamente para nosotros, porque usted puede decir, no, es que Dios, yo necesito a Dios por esto o aquello, o hay gente muy honesta que dice, yo estoy buscando a Dios porque tengo un problema y quiero que me lo resuelva. Pero ¿cuáles son las razones para Dios? Las razones por las cuales debemos acercarnos a Él. Y este salmo nos enseña eso. El Salmo 95 presenta la idea correcta de entrar a la presencia de Dios. De entrar a la presencia de Dios. ¿Qué tal eso? Que usted salga de aquí y llegue a su casa y le diga a la persona con la que no vino, por supuesto, esta mañana entré a la misma presencia de Dios. Qué experiencia, ¿cierto? Y no estamos hablando de algo pentecostal, no va a pasar nada, no se preocupe, no. Solamente entender que nuestro Dios está donde Él prometió estar con aquellos que Él reunió, a los que le llama su pueblo o su iglesia. Y Él promete que su presencia está en ese lugar. Pero mi temor es que muchos salen de este lugar y no se enteraron de eso. Que estuvieron viendo las sandalias del pastor. O si el aire no funciona o algo similar. Esa es mi preocupación, que no entendamos la razón principal por la que estamos aquí. Y creo que los salmos son maravillosos por eso, porque los salmos hacen un derroche de ideas para ayudarnos a entender quién es nuestro Dios y cómo debemos adorarlo a Él. Así que vamos a dividir este salmo en dos partes. El Salmo 95 lo vamos a dividir en dos partes. El punto principal, uno de los puntos del versículo 1 al versículo 7, vamos a ver un llamado a la adoración y a la sumisión. Y luego, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, que es el último versículo, vamos a ver un llamado a la obediencia. El salmista hace dos invitaciones acá, dos llamados. Y el primero es a la adoración y a la sumisión. ¿Ok? Así que permítanme leer el Salmo y luego vamos a ir estudiando algunos de esos versículos que vamos a leer. Y después de leer el Salmo, por favor les invito a que oremos juntos. Dice el salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vinieron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Oremos. Nuestro buen Dios y Salvador, queremos esta mañana, Señor, tener un encuentro contigo, Señor. Queremos tener la experiencia de estar en tu presencia a través de tu palabra, Señor, inspirada, Señor, por ti. Queremos que tú hables a nuestro corazón, Señor, porque tú conoces todo de nosotros, Señor. No hay secreto ante ti. Tú sabes la forma en que estamos viviendo, Señor, nuestras luchas, nuestras dolencias,
nuestras frustraciones, nuestros afanes, nuestros intereses, las motivaciones que nos trajeron esta mañana a este lugar. Tú lo sabes todo de nosotros, Señor. Y lo más importante, ¿sabes? El estado eterno de nuestra alma al salir de este mundo. Y por eso ruego, Señor, que tú, en tu infinita bondad, Señor, acudas a nosotros, a nuestro llamado, a nuestro clamor, que recibas nuestra adoración esta mañana, Señor, pero que nos hables para ayudar a entenderte y postrarnos ante ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por el amor que le tienes a tu Hijo Cristo, Señor. Es en sus méritos que lo pedimos. Amén. Cuando una persona tiene expectativas erróneas, seguramente va a salir insatisfecho, ¿cierto? Cuando a veces llegamos a un restaurante con la idea de que es un buen restaurante porque alguien nos dijo que era un buen restaurante. Y a veces lo único bueno es el precio, que no es tan bueno, ¿sí? Pero eso es por las expectativas que hemos creado nosotros. Muchas veces llegamos a un restaurante sin conocerlo y resulta ser bueno y no traíamos expectativas. Entonces las expectativas hacen una gran diferencia cuando nosotros nos acercamos, cuando tenemos ya algo preconcebido acerca de Dios mismo o de las razones por las que deberíamos acercarnos a Dios. Dice el versículo 1, venid, clamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vamos a presentar 3 expectativas correctas para que todos los que han recibido este llamado lo puedan cumplir. 3 expectativas correctas. Porque lo primero que Él está haciendo es que nos da un llamado, nos hace un llamado a la adoración y a la sumisión. Pero para que eso se cumpla correctamente, tenemos que tener la expectativa correcta. Y el salmista o los salmistas son expertos en recordarnos la razón principal por la que todo hombre está aquí en la tierra. Ellos no escatiman esfuerzos para recordarnos eso. Sin embargo, y a pesar de que este es uno de los libros más leídos, muchos siguen en este mundo sin saber la razón principal por la que están en este mundo. Se siguen preguntando, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Recuerdan la primera pregunta del Catecismo Mayor? Los que han sido estudiantes del pastor Jonathan deben saber esta pregunta de memoria. ¿Cuál es el fin principal y más noble de todo hombre? Y la respuesta viene con la misma pregunta. El fin principal y más noble de todo hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso dice el Catecismo. Esas dos cosas, disfrutar y gozar de Él para siempre. ¿Creen que esto es lo que más deleita al hombre en la actualidad? Disfrutar de Dios. La gente disfruta de sus vacaciones, disfruta de, bueno, tantas cosas que incluso algunas son pecaminosas. Pero ¿cuántas veces ha escuchado a alguien decir que está disfrutando de Dios, de su relación con Dios? Yo entiendo que los creyentes deberíamos estar disfrutando de una relación personal con Cristo y que eso debería ser algo notable. Una de las citas que usa el Catecismo Mayor para argumentar que esa es la razón principal es otro salmo, que es el Salmo 73. Y permítame, voy a leer solamente 2 versículos de ese salmo, el versículo 25 y 26. Y el salmista inicia con una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esas son las palabras del salmista. ¿Se fue el sonido? ¿Estamos bien? Qué convicción tan profunda la del salmista, ¿verdad? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Llegar a ese nivel de poder decir que lo más importante sobre la tierra para mí es Dios y nada más importante que Dios. ¡Wow!
Eso requiere atender al llamado correctamente de Dios. Y yo creo que muchas personas llegan al final de sus vidas a esa convicción. Lentamente y progresiva. No todas, pero muchas llegan al final de sus vidas a esa convicción. Pero es después de enterarse de que todo envejece, de que todo pasa de moda. Es después de enterarse que el propósito de la vida no era el que él pensaba, el que él creía. Es después de haber entregado todas sus fuerzas para lo que él pensaba que era la mejor vida. Y ahora, en el final de sus días, se ha enterado que no. El salmista es alguien que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta cuál es el enfoque principal de la vida. Y obviamente estamos hablando los salmistas están hablando de un Dios que ellos conocían, a quienes conocían a Dios. Ellos, al igual que otros estudiosos, hacen un llamado a toda la creación para centrar su adoración en el Creador y hacerlo de forma intensa. Porque todos podemos estar satisfechos con la relación que tenemos, con el poco tiempo que le dedicamos a Dios, con las migajas de nuestra adoración a Dios. Pero el punto es si Dios acepta eso, nuestra adoración, a nuestra manera. Los verbos que usa el salmista, no sé si lo notaron en la lectura, dice nuevamente, primero dice venid, o sea, es una invitación para todos, pero dice clamemos alegremente. Y luego el otro verbo es cantemos con júbilo. Esos son dos verbos, o sea, no es clamemos y podemos clamar no estando alegre, sino que eso es un solo verbo, clamar alegremente. Y el otro verbo es cantar con júbilo. Son dos cosas que están unidas. Y esos dos verbos indican algo. El primero es clamemos alegremente, es como un grito de alegría, y el otro es un ruido fuerte. El salmista dice, vengan a Dios, venid a Dios y adoren a Dios con gritos de alegría. Eso expresa su deseo profundo de gozar de Dios o de estar disfrutando de estar en la presencia de Dios. Es como cuando usted está en un partido, ¿sí? El clásico. Ayer entiendo que había un clásico ayer, ¿cierto? Pero no me voy a meter en problemas. Pero vamos a hablar de un partido Argentina y Brasil, clásico. Y usted está ahí en el estadio viendo Argentina y Brasil. Y acaban de meter gol. Y usted dice, gol. ¿Cómo? ¿Qué dirían las personas que están a su alrededor acerca? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿No parece que está como en el lugar equivocado? ¿Cierto? ¿Qué le pasa a ese tipo? Es que no se da cuenta dónde estamos, del partido es en la Bombonera. Mejores equipos del mundo. Y él dice, gol. Esa es la experiencia del salmista cuando habla de que lleguemos a la presencia de Dios y entremos en adorar a nuestro Dios como quien es Dios. Es que el problema es que no dimensionamos quién es nuestro Dios. A veces la adoración está centrada simplemente en las personas que están aquí, porque parece que les estamos ayudando a hacer su trabajo o algo así. Pero las personas que están aquí nos están ayudando a adorar a nuestro Dios. Están invitándonos con ellos a adorar a nuestro Dios. Ahora, yo sé que este tema es un tema sensible. No quiero ser mal interpretado en que debemos gritar para que Dios nos escuche. ¿Sí? No, tampoco Dios es un Dios desordenado. La idea es más como la idea de un guerrero. Cuando llega de la batalla que ganó, o de la guerra misma que ganó, él no llega diciendo, sí, ganamos, ¿cierto? Sino que tenemos la victoria, obtuvimos la victoria, salimos vencedores. Esa es la idea del salmista. Pero eso es algo que está conectado
con el entendimiento que él tiene acerca de lo que ocurrió. Y por eso tenemos que estar bien enterados para poder adorar a Dios correctamente. Pero hay una adoración que está irrumpiendo en muchos lugares y es una adoración estática. La gente no se inmuta ante la presencia de Dios. Tienes más gozo de escuchar un vallenato o un partido de fútbol. Yo sé que la adoración o la alabanza en las iglesias es un tema sensible. Ha dividido a muchas iglesias. Distingue a las iglesias, a la mayoría de las iglesias. Pero lo que intentamos mostrar no es la teología correcta en la forma que tenemos que adorar a Dios. No estoy hablando de la forma, estoy hablando del fondo, lo que hace que realmente adoremos a Dios. Y en eso es que se enfoca el salmista, no en la forma, sino en lo de fondo, las razones, las motivaciones para adorar a nuestro Dios. Porque incluso usted puede estar aquí gritando con las manos, pero como vimos esta mañana en la otra clase, hacerlo con la motivación incorrecta, ¿cierto? Mostrando una espiritualidad que no existe, una relación que no hay. Entonces, además de eso, tenemos que tener las razones correctas. Otra cosa que podemos observar en el Salmo es que él dice que esta adoración es una adoración colectiva. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, miren los verbos nuevamente. Lleguemos, aclamemos. ¿Ven eso? Cantemos. O sea, son cosas que no hacemos individualmente. Y sí podemos hacerlas individualmente, claro. No estoy diciendo que es algo solamente colectivo, sino que el salmista nos ayuda a entender con esos verbos plurales que la adoración es una adoración colectiva y que Dios se goza cuando ve a su pueblo adorándole. Eso es sorprendente. Cuando nosotros entendemos nuevamente todo lo que Dios ha hecho para tener comunión con su pueblo. Una de las canciones que esta mañana cantamos, creo que fue la segunda canción, me conmovió mucho porque yo no sé si a veces somos conscientes de todo lo que estamos cantando. Pero cuando pensaba en esa canción, escuchen lo que dice esa estrofa. Perdón. Yo le tomé una foto porque no. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Y estábamos cantando eso, ¿cierto? Y yo tuve la tentación de mirar hacia atrás, pero no lo hice. Una de las razones por las que yo me hago aquí enfrente es porque allá me distraigo mucho para adorar a Dios. Y yo creo que esa es la única razón válida por la que alguien debería cerrar los ojos. Es solamente para no distraerse cuando está adorando a Dios. Pero somos conscientes de que Dios está en el lugar donde ha salvado a sus hijos, que la misma presencia de Dios, que Dios prometió que su presencia estaría en ese lugar. Recuerden que estamos hablando de las expectativas. La primera expectativa correcta es la adoración intensa a Dios. O sea, es llegar pensando, vamos a adorar a Dios con todo lo que significa eso para usted. Como, eh, como dice allá en Deuteronomio capítulo 6, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Esa es la adoración que Dios espera. Ahora veamos la segunda expectativa. Nuevamente voy a leer el versículo 2 en adelante. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosles con cánticos. Y aquí nos da el por qué. Note cuántas veces dice por qué. Versículo 3, porque Jehová es Dios grande. Versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. La segunda idea o expectativa es entrar en su presencia con reverencia, con la reverencia de el Dios que ha hecho todo esto para poder disfrutar de Él. No podemos olvidar eso. La primera idea del salmista es aquí ser
agradecidos. En muchas versiones, el versículo 2 se traduce, lleguemos con acciones de gracias a Dios. Ahora, si solamente fuéramos conscientes de eso al entrar a la presencia de Dios, ¿cuántas razones hay para dar o estar agradecido a Dios? Hay una canción que me fascina y habla de 10,000 razones, ¿cierto? Pero yo creo que pasa de eso. O sea, el problema es que no nos detenemos a pensar quién es Dios y lo que Dios ha hecho para adorar, sino que llegamos con la expectativa incorrecta de recibir más y de, o sea, a ver qué nos tira Dios hoy. Eso es muy pobre en nuestra adoración. La idea del salmista es entrar con acción de gracias, de las razones por las que debemos estar adorando a nuestro Dios. Una de las razones por las que fallamos en la verdadera adoración es por nuestra falta de gratitud. Y esto que si lo llevamos a otros niveles, creo que eso se puede generalizar, ¿cierto? ¿Conocen personas ingratas? ¿Sí? Yo me miro al espejo y veo la primera. ¿En serio? Porque yo no soy consciente de todo el esfuerzo que hace mi esposa muchas veces para atenderme. Ella a veces tiene su forma de hacérmelo saber, pero no siempre soy consciente de eso. Y ahí veo la primera persona malagradecida. Pero si eso pasa en este plano humano, que no agradecemos lo que la gente hace con nosotros, ¿qué de este plano vertical con Dios? O sea, si aquí que nos vemos no somos espíritu, o bueno, sí somos, pero también somos materia, y somos malagradecidos, ¿qué de nuestro Dios? En realidad, este es uno de los problemas más serios. ¿Y sabe lo que produce la falta de gratitud? Produce una apatía en la adoración. O sea, usted no puede ser un adorador cuando es un desagradecido. Porque como le digo, usted viene con la actitud de que Dios le debe a usted. Mucha gente me dice que, pastor, que Dios le pague. No, usted no sabe lo endeudado que yo estoy con Dios. Él no me debe nada a mí. Pero hay mucha gente que piensa que sí. Dios no nos debe nada, ni le estamos haciendo un favor a Dios al adorarlo. Estamos derramando nuestro corazón a Dios por lo que Él ha hecho, agradeciendo y exaltando a Él, a su Hijo Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que Él espera que hagamos. Y la mayoría de autores llegan a la conclusión que ese es el fin principal del hombre, que el hombre fue hecho para adorar a Dios. Pero ¿qué está haciendo el hombre? Está adorando al hombre, está adorando sus deseos, está adorando la carne, está adorando cualquier cosa y que se convierte en su idolatría. De pronto recibe un carro y entonces ahora no viene a la iglesia porque hay que polinchar el carro, ¿cierto? Recibe una casa y ahora esa es su palacio. Y es tan fácil desviarnos de cuál es el propósito principal por el que estamos aquí. Y yo no les estoy diciendo abandonen lo que están haciendo, sus profesiones y no. Yo no estoy diciendo eso. Es que usted haciendo lo que está haciendo con los recursos que Dios le ha dado, usted puede adorar a Dios como nadie en el lugar en el que Dios lo ha puesto, en la familia que Dios lo ha puesto. Usted es la imagen del Dios vivo en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y lo que Dios desea es que lo adore a Él. Cuando eso ocurre, hermanos, entonces estamos adorando como los salmistas nos enseñan aquí. El versículo 3 menciona algunas de las razones por las que debemos ser agradecidos y rendirnos en adoración. Dice porque Jehová es grande. ¿Tiene dudas de eso? ¿Tiene dudas de que Dios es grande? ¿De la grandeza de Dios? ¿De la infinidad, de la eternidad de nuestro Dios? Dice el salmista porque Él es rey sobre todos los dioses. No hay Dios como Él. Él es el Dios. Él es el único Dios eterno, verdadero. Dice porque es superior. Porque Dios es el sustentador de todo. ¿Notaron eso?
Él es rey, grande sobre todos los dioses, porque su mano está sobre todas las profundidades de la tierra. Las alturas de los montes son suyas. Suyo también. A mí me sorprende eso porque la gente dice, vamos a conquistar el Everest. ¿Cierto? Porque Dios no subió allá. O sea, Él es el dueño de las alturas, de las profundidades. Si usted lee Isaías 40, Él dice, los mares de Dios caben aquí en el hueco de la mano de Dios. Los montes están entre sus dedos. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Y cuando llegamos a la presencia de Dios para adorar a Dios correctamente, no hay, hermano, no hay forma de evitar que nuestro corazón se rinda ante Dios. No hay forma de que eso ocurra. Y no es que la forma, que todo lo vamos a hacer de la misma forma, no. Pero su corazón se va a rendir ante Dios. Creemos que merecemos lo que tenemos y hasta reclamamos por lo que no tenemos. Ese es nuestro problema, porque somos ingratos, desagradecidos. Pero no reflexionamos en quién es Dios. Es por eso que muchos solo repiten el coro, pero no descansan en quién Él es. Eso es fácil, ¿cierto? Porque los coros siempre se repiten, ¿cierto? Usted se aprende el coro y con eso está bien. Miren, la adoración está centrada en nuestro Dios. Si hay algo que este grupo yo veo que en lo que se esfuerza es en escoger la música que cantamos. Porque aquí no queremos que suene bien, esa no es la idea principal. Lo que queremos es que la música tenga un contenido que lo lleve, que lo dirija a usted a Dios, a lo que Él hizo con su Hijo Cristo por usted. No es que se escuche bien, que el ritmo, alguien me dijo una vez, es que pastor, le falta algo, eso le falta algo, pastor. No, eso tiene lo que necesita, pero usted tiene las expectativas incorrectas. Porque piensan que vienen a una fiesta, a un concierto acá. Y esto no es una fiesta, es un encuentro con el Señor. Esto es un encuentro con el Señor donde nos rendimos por lo que Él ha hecho, por lo que no hizo en la semana, por la forma en que obró esta semana. Y vivimos para darle la gloria a Él. Me gusta como lo dice el pastor Sugel. Escuchen cómo él lo dice. Me encanta como lo dice. Abro comillas. Todas las cosas de nuestro Dios que ha hecho tienen las huellas táctiles de su mano poderosa. ¿Ha pensado en eso? En las 7 maravillas del mundo. Ahí está la huella impresa de Dios. O sea, cada una de esas maravillas lo único que pretende es mostrar algo de la grandeza de nuestro Dios. Eso es. Una vez tuve la oportunidad de estar ahí en la triple frontera, entre Brasil, Argentina y ¿cuál es el otro país? Paraguay. Y esas cascadas que están ahí las cataratas, perdón, que están ahí ¿cómo se llama? Algunos han estado por ahí también. De Iguazú. Uno llega hasta ahí, hasta ese lugar y es impresionante. O sea, realmente uno hasta puede temblar. Pero me dio tanta tristeza después de ver una placa con el nombre de cómo llamaban ese lugar. Los que están ahí, ¿se recuerdan el nombre? La garganta del diablo. ¿Qué? Yo lo primero que pensé es, ¿a quién diablos se le ocurrió esto? Si lo único que yo podía pensar en ese lugar es, ¿este es nuestro Dios? La otra persona estaba ahí y me hablaba y me gritaba y yo no escuchaba. El sonido de las aguas, como dice el salmista. Wow, yo decía, ese es nuestro Dios. Y ahí está impresa la huella de Dios en su creación. ¿Para qué? No solo para que la disfrutemos, sino para que lo adoremos. Las alturas, la anchura, la longitud, todo eso que nuestros ojos ven. Pero lo triste de esta realidad, como dice Pablo en Romanos, es que algunos decidieron adorar a la creación antes que al Creador. Eso es triste. Porque no somos conscientes de quién es nuestro Dios. Dios espera que cada creyente se deleite en Él y se goce de estar en su presencia y celebremos con reverencia quién es nuestro Dios. Esa fue la experiencia de Juan en Apocalipsis, ¿recuerdan? El libro de Apocalipsis. Yo sé que eso suena, algunos dicen, ay, no nombre Apocalipsis, pastor.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Juan dijo estas palabras: al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Y Juan suspiró. No tengas miedo, dice el Señor. Pero Juan cayó rendido ante la majestad de nuestro Dios. Esa es la experiencia de cada individuo que tiene las expectativas correctas al llegar a Dios. La segunda idea es entrar en su presencia con reverencia. ¿Cuál fue la primera? La primera idea es adorar a Dios intensamente, intensamente. Y la segunda, con reverencia. Y eso implica conocerlo, eso implica ser agradecido a Dios y reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho. Ahora veamos la segunda parte, el segundo llamado en el versículo 8. Dice el versículo 8, y esta es una exhortación del salmista: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mi camino. Porque por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Para alabar a nuestro Dios, tenemos que entrar con la expectativa correcta. Y aquí hay un llamado ahora a la obediencia. Lo primero que dice en el versículo 8 es: no endurezcáis vuestro corazón. No os infartéis. ¿Cierto? Eso es lo que le pasa al corazón. Se endurece. Lo primero que hace el salmista de manera práctica es recordarle a su audiencia lo que ocurrió en el Éxodo. Y está refiriéndose a los capítulos 16 hasta el 20, especialmente el capítulo 17. Él trae uno de los días más oscuros en la historia de los hebreos, cuando Dios los había sacado de los egipcios y le había prometido llevarlos a un lugar que produciría leche y miel. Pero ellos en el camino, ¿saben lo que hicieron, cierto? Lo tentaron a Dios, endurecieron su corazón. Olvidaron que Dios estaba en ellos y con ellos, que la presencia de Dios iba con ellos. Y empezaron a quejarse con el pobre Moisés. ¿Cómo es posible que Dios nos trajo hasta aquí? Dios nos va a hacer morir de hambre. ¿Recuerdan la falta de gratitud? Ahí estaba presente. Entonces el salmista trae esto a la memoria de ellos. Realmente dudaron de la presencia de Dios en aquella situación. Dudaron de que Dios iba a hacer lo que él había prometido hacer con su palabra. Dudaron de eso y eso hizo que sus corazones se endurecieran, que no escucharan a Dios, que no escucharan a Moisés, que solamente siguieran sus impulsos de la carne. Eso es lo que pasa cuando alguien endurece su corazón. Sigue sus instintos racionales. Eso es peligroso. ¿Cuál fue el resultado? 40 años en que Dios estaba disgustado con ellos. Yo a veces disgusto con mi esposa o mis hijos. A veces pasa mediodía, a veces pasa un día. Intentamos que no pasen 2 días, pero imagínese 40 años disgustado. Dios con usted. Porque una cosa es la señora, ¿cierto? Pero Dios disgustado con usted por 40 años. La pregunta es, ¿por qué? Y no fue porque Dios quiso disgustar con ellos. Fue porque ellos olvidaron quién era Dios. Ellos fueron infieles a Dios. Empezaron a idolatrar sus propios deseos. Empezaron a quejarse. Eso fue lo que pasó. Los creyentes hoy tenemos que preguntarnos si nosotros hacemos lo mismo.
¿No será que la falta de seguir adelante en fe cuando Dios nos pide algo es una actitud similar a la de los hebreos? ¿No será que dudar de la presencia de Dios en una situación específica es una actitud similar a la de los hebreos? Es que no sé qué va a hacer Dios. Yo tampoco. La gente me llama, pastor, es que yo tampoco. Pero lo que sí sé es que puedo confiar en Dios. ¿Quién sabe qué va a hacer Dios? Dios. Pero sí podemos confiar en Él. Eso es lo que Dios nos ha pedido hacer, confiar en Él. No dudar de su presencia, que Él está con sus hijos. Jesús, la promesa más famosa de Jesús, dijo, en el mundo tendréis aflicción, cuenten con eso. Todos dicen, amén, gracias Señor. Pero seguido a eso, Él dijo, confiad, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Él no prometió que esto iba a ser color de rosa ni nada. Su promesa es que Él sabía que en este mundo tendríamos aflicción por razón del pecado, pero que Él estaría con nosotros. Y hay un sinnúmero de ejemplos en la Biblia donde la gente ha olvidado eso. Y eso sigue ocurriendo el día de hoy. Y eso impide que adoremos a Dios, porque no lo vemos en este asunto. ¿Dónde está Dios? Esa es una pregunta que yo hago constantemente en la consejería. ¿Dónde está Dios en este asunto? Levanta tus ojos y pregúntale, ¿dónde está Dios en este asunto? Y yo no sé por qué estás pasando. No sé si estás desviado, no sé si estás quejándote, no sé si tienes problemas de incredulidad, no sé si llegaste con las expectativas incorrectas, pero pregúntale a Dios, pregúntale. No dudes de la presencia de Dios. En este momento, en el momento en que los hebreos estaban pasando por esto, su corazón se había endurecido. Ellos dejaron de creer que la razón por la que Dios los sacó de Egipto era buena. Ellos dejaron de creer eso. La infidelidad de ellos trajo consecuencias serias. Y eso siempre va a pasar. Pero esa tampoco debe ser la motivación para hacer o obedecer a Dios. Solamente pensando en las consecuencias. Debe ser más nuestra confianza que las mismas consecuencias. Este pueblo en el desierto dio vueltas por 40 años en círculo. Un desierto en el que vagaron 40 años y no encontraron la puerta para salir. Y la tenían ahí en sus narices. Dios estaba disciplinando a este pueblo. Y muchas de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida son las mismas. Nos está disciplinando por nuestra falta de fe, de confianza en Él. Recuerde, este es un llamado a la obediencia. Es una exhortación para que obedezcamos a Dios y nos mantengamos fieles a Dios a pesar de las circunstancias. Si tu vida de adoración no es la correcta y llegaste aquí con las expectativas incorrectas, como consecuencia por su pecado, que se manifiesta por medio de la murmuración, como en el caso de los hebreos o las quejas, van a perder la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Van a perder la oportunidad de recibir la bendición de Dios o de adorar a Dios. ¿Mm? Es cierto que perdemos muchas bendiciones, pero la mayor bendición de este pueblo, de los hebreos, no era llegar a la tierra prometida, no era poseer la tierra prometida. Ahí en el último versículo dice, leamos este último versículo nuevamente, después de que estuvieron vagando en el versículo 10 dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Alguien podría decir que su bendición era haber estado en una tierra como la que Dios había prometido. No, la bendición era que Dios iba a estar en ese lugar. Esa era la bendición. Es que el cielo no es el cielo si Dios no está en el cielo. Hasta tenemos las motivaciones incorrectas para ir al cielo. ¿Qué es el cielo sin Dios? Nubes vacías. Pero la razón por la que debemos anhelar el cielo es porque ahí está nuestro eterno Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador, a quien queremos adorar. Esa es la razón. Entonces, aunque sí, no entraron en el reposo, en la tierra prometida, eso es verdad.
Pero la razón principal es que podamos adorar y disfrutar de Dios y gozar de Él para siempre, ahora, hoy. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el salmista quiere enseñarnos, con intensidad. Permítame hacerle una pregunta más para terminar. ¿Tu vida refleja el agradecimiento por todo lo que Dios te ha dado? Es personal. La gente podría decir, esa persona es una persona agradecida con Dios. ¿Adoras a Dios con gozo por el sacrificio que hizo en la cruz con su hijo? Bueno, eso es algo muy personal. Si no estás alabando a Dios en tu corazón y tu corazón está endurecido, hay una invitación para ti. Dios quiere que vengan a Él a adorarlo, pero para hacerlo, Él entregó a su Hijo Cristo, porque el pecado impide que Dios reciba nuestra adoración. Y Él entregó a su Hijo Cristo para que podamos adorarlo correctamente. Cuando entregamos nuestra vida a Él y reconocemos que somos pecadores, Él promete limpiarnos de nuestro pecado para poder recibir una adoración santa, porque Él es un Dios santo. Si no es suficiente que Dios haya dado a su Hijo por ti en la cruz, entonces nada te va a saciar ni va a llevarte a la presencia de Dios para que lo adores. Si esa no es la razón principal. Yo sé que algunas personas son tan agradecidas con Dios cuando reciben un aumento en el salario, cuando reciben una bendición adicional, pero nuestra mayor bendición es nuestro Salvador. Y si no somos conscientes de eso, lea los salmos, medite en los salmos, porque ellos nos llevarán a la presencia de Dios para rendirnos en adoración a nuestro Dios. Cierra sus ojos y oremos. Padre bueno, te damos gracias esta mañana. Es posible que hayamos llegado aquí, Señor, con ideas erróneas, Señor, de lo que pasaría esta mañana. Quizás pensando en tener alguna experiencia, Señor, o solamente tener un buen tiempo con nuestros hermanos, lo cual es bueno, Señor, pero no es la razón principal. Padre, ayúdanos. La verdad es que perdemos mucho tiempo, Señor, en buscar nuestra propia adoración, en ser vistos, reconocidos, Señor, en destacarnos. Llamamos la atención cuando tú deberías ser el centro de nuestra vida y lo que tu Hijo hizo por nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque somos tan desagradecidos, Señor. Mayormente nos quejamos por lo que no tenemos, Señor, y no somos conscientes de lo que ya nos has dado. Y por eso te pedimos perdón. Como dice la canción, Señor, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, Señor. Pero ayúdanos para que eso sea una verdad incrustada en nuestro corazón, Padre. Padre, y si hay personas en este lugar que no tienen a Cristo, yo le ruego, Señor, para que tú abras, Señor, sus ojos, para que la fe de ellos sea suficiente hoy, Señor, al creer en que Cristo murió por ellos para salvarnos de una eternidad sin Cristo y darles una vida nueva y poder disfrutar de ti para siempre, Señor. Gracias, Señor. Obra en la vida, Señor, de esta iglesia para que podamos, cada vez que tengamos la oportunidad de adorarte, Señor, hacerlo intensamente, profundamente, Señor, con conocimiento de quién eres tú, Señor. Que nuestra oración sea una oración santa para los santos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.